Hola, hola y bienvenidos a este club de lectura rádica. Mucha ilusión de estar aquí con vosotros. Si estáis escuchándolo en diferido y veo que la gente se empieza a unir, o sea que mucha ilusión de estar aquí. Hoy estamos aquí para hablar sobre el libro que hemos estado mirando este mes, que hemos dedicado a las relaciones, que es Despertar el corazón. Lo veis al revés, me parece. Lo siento, o sea que os lo leeré del derecho yo, ¿vale? Pero así lo veis para que lo... Despertar el corazón. El arte de quererse bien, de Sandra García Sánchez Beato. Y Sandra se va a unir a nosotros. De hecho, veo a Sandra ya por aquí, o sea que le voy a dar una... Gracias a todos los que os vais uniendo, qué ilusión que estéis aquí. Con esto del arte de quererse bien y este mes que estamos hablando sobre las relaciones, ¿cómo influye el querer a uno mismo, querer a los demás? Muy buenas, Sandra. Hola, ¿qué Ya tal? veo que ya tu relación con Instagram Live está Mejorado. totalmente en marcha, ha mejorado. Eh, qué bien que estés aquí. Mil gracias por estar aquí, mucha ilusión de estar contigo. Y estaba diciendo que íbamos a hablar sobre tu libro Despertar el corazón, el arte de quererse bien. O sea que mil gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ti por la invitación. La verdad es un lujo también estar aquí compartiendo en un proyecto tan bonito como el que tienes, ¿eh? Que enhorabuena Bueno, también por el proyecto. somos un equipo Bueno, que y que todo el tenéis. mundo forma parte. O sea que sí, mucha suerte del equipo que tengo. Y bueno, el equipo que tengo, cuando hablo de equipo, la verdad es que también incluyo a personas como tú que deciden unirse al proyecto y dar voz y estar con nosotros aquí. Para mí ya eres parte de Radica por el hecho Gracias. de crear esta comunidad de personas que queremos hacer un cambio en lo que es el bienestar con uno mismo y con los demás. Importante, sí. Sí, sí, qué importante y qué fácil decirlo, ¿verdad? Sí, porque es verdad que a veces tenemos una visión un poco fragmentada, ¿sabes? Es como olvidamos, a veces estamos como querer bienestar con el otro, pero se nos olvida estar bien con nosotros. Que eso es Ujú. una parte importante del libro, ¿no? De aprender a querernos, que esto es para mí es como de lo que cojeamos casi todos, realmente. Sí, 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 pues eso es una de las muchas cosas que me gustaría que hablásemos hoy. Me gustaría presentarte primero, si te va bien, Sandra, y Mm. luego si hay alguna cosa que tú prefieres decir además de eso. Entonces estaba mirando tu currículum, ¿no? Y estudiaste psicología, perdona, y también eres licenciada en Bellas Artes, que me encanta, Sí, ¿no? Porque tu libro se llama El arte de quererse bien. Entonces veo, sí, ¿no? Son como estas palabras que se filtran en nuestra forma de hablar que sí, vienen de otro lugar, ¿verdad? sí, porque es que es verdad que todo es un arte, ¿eh? Yo creo que todo es un arte y depende de cómo lo vivamos, de la energía que pongamos, de desde dónde lo hacemos, yo creo que se puede convertir en algo precioso, maravilloso y dar como lo mejor de nosotros, da igual en lo que hagamos realmente, ¿no? Pero creo que todo si se hace con cariño, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la palabra que utilizan los maestros espirituales, que es la aspiración. ¿Qué aspiración tienes cuando haces algo, no? O sea, más que la expectativa, que a veces nos da mucha frustración, es como la aspiración que pones. Yo cuando a veces tengo así momentos más decaídos, me conecto. ¿Cuál es mi aspiración? Esta, ¿no? El servicio, el ayudar, el divulgar, como un poco lo que hacéis vosotros, ¿no? Y eso para mí es un motor y tiene que ver con el arte, ¿no? De que como que con qué impregnas cualquier cosa que tú haces, ¿no? Entonces, el arte de quererse bien es un arte porque hay que hacerlo con delicadeza, con amabilidad, con comprensión, ¿no? O sea, hay una serie de ingredientes que hay que tener en cuenta para querernos, ¿no? Porque normalmente somos nuestros peores enemigos. Esto lo verás tú también, ¿no? Cuando trabajas con temas de trauma y de yoga, nuestra mente es tremenda, tremenda con Bueno, no nosotros tengo que mismos. trabajar, o sea que simplemente con trabajar conmigo misma te puedo dar Ya la razón. tenemos. No. Así Pero es, así es. ya, y además lo bonito de la palabra arte es que es la flexibilidad y la creatividad que le da Exacto. a ello, ¿verdad? O sea que no hace que sea como una matemática. Si no haces esto, no te estás queriendo bien. Y si haces esto, te estás queriendo bien. Sino que hay muchas interpretaciones, muchas formas de hacerlo, muchas formas de expresarlo, ¿no? Y todas distintas, pero todas, ¿no? Con esa aspiración, quizás, ¿verdad? Y de, y con, pero con esa flexibilidad de adaptarlo a nuestra propia visión, nuestra propia situación. Claro, hay una cosa, mira, me estoy acordando ahora algo que escribo en el libro, que luego se me olvida de lo que he escrito, pero de eso sí me acuerdo, que es, me parece que es cocinando nuestra felicidad, ¿no? O sea, es decir, nosotros tenemos
esto que tú dices, nuestras peculiaridades, nuestras maneras. Y en muchas cosas, evidentemente, somos muy parecidos los seres humanos a nivel emocional, a nivel mental, a nivel, ¿no? Siendo el sufrimiento. Sin embargo, la manera en que nos enfrentamos con la realidad o con la adversidad o con la alegría o con los buenos momentos es muy diferente. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta esa parte de comunidad compartida, de humanidad compartida, pero tener en cuenta nuestra singularidad, o sea, cómo quiero cocinar yo mi felicidad, ¿no? O sea, cómo quiero yo aprender a quererme, porque hay personas que nos sentimos cómodas con una forma y otros con otras, y el encontrar ese camino, que es un poco de lo que va el libro, ese camino en el que yo exploro cómo despierto mi corazón, que es ahí, o sea, el fondo del libro es parte de la premisa de que nuestro corazón es absolutamente bondadoso, luminoso y maravilloso en todos los seres, ¿no? Esto es algo que yo he aprendido mucho con los maestros espirituales a los que sigo, y para ellos es una certeza, y yo al final he adoptado esa certeza, ¿no? Entonces, claro, el trabajo es como suprimir, quitar, descondicionar, ¿no? Liberar todo lo que no somos, porque esa es nuestra esencia. Entonces, si nosotros decidimos llegar a ese corazón, a despertar lo que ya está, que es un proceso, lógicamente, ¿no? Y es un camino a veces difícil, porque también tiene que ver con encontrar con cosas nuestras que no nos gustan, ¿no? El camino espiritual, también dicen los maestros, que es el camino del guerrero. Nosotros nos sentamos a meditar y me siento a verlas venir. A verlas venir es lo que aparece en mi cabecita, que puede ser maravilloso, o puedo descubrir que, Dios mío, ¿cómo estoy pensando esto? O ¿de dónde está saliendo este monstruo que tengo dentro? ¿No? Pero es necesario eso también, porque si no exploramos esos aspectos nuestros, que no son nuestros, no nos pertenecen de manera inherente, son imputados, adquiridos, son circunstanciales, pero tenemos que darles a conocer, tenemos que darles luz, ¿no? Es como dar luz a las sombras. Para conocer nuestras sombras, abrazar nuestras sombras, que es una frase muy manida, pero es que es necesaria, ¿no? No podemos liberarlas, no vamos a poder transformar realmente lo que nos condiciona, lo que nos hace daño, lo que nos hace estar todo el rato tropezando en la misma piedra, ¿no? Entonces creo que este camino es un arte por eso también, ¿no? Porque tienes que ir con delicadeza, con mimo, con cuidado. Otras personas necesitan otros recursos, otros acercamientos, ¿no? Entonces, bueno, creo que escucharnos, conocernos, respetarnos, comprendernos, forma parte todo de este recorrido, ¿no? Y eso hay que trabajarlo, claro, no se da de manera espontánea. No, eso sí. Esto, estaba escuchándote y pensando, ¿no? En este mes que hemos dedicado como a las relaciones, y mucho también a las relaciones con los demás. Y escuchaba tus palabras y pensaba, ¿cuántas de estas cosas, te pregunto, cuántas de estas cosas que estás diciendo? Primero está ese famoso dicho de que te voy a preguntar, te voy a pedir que que me digas sí, no o qué opinas de ello, de que es imposible querer a los demás a no ser de que te quieras a ti mismo. Pues yo creo que está bastante fundamentado. O sea, yo creo que para conectar de verdad, o sea, a un nivel profundo y tener un vínculo profundo con el otro, tenemos que pasar por una aceptación, por una manera de, como mínimo, de querernos, de aceptarnos, de dignificarnos y de honrarnos a nosotros. Si no, a ver, no voy a decir, porque me parece muy atrevido decir que no vamos a querer a los demás, pero creo que la manera va a ser más pobre o va a ser más frágil que si realmente nosotros hacemos un trabajo de, de aceptarnos incondicionalmente y de amarnos a nosotros, pero es un amor sano, porque hay gente que me dice, pero eso es muy egocéntrico, ¿no? Es muy narcisista. No, o sea, podemos verlo, podemos utilizarlo como una excusa para ser narcisistas y ser caprichosos y decir, mira, yo ahora me quiero mucho y solo hago lo que me apetece. No, esto no es, ¿no? O sea, para los que van por ahí radicalmente, como tú, el nombre de tu fundación, radicalmente no va por ahí el tema. Es un amor respetuoso, honroso, ¿no? Es como que yo, dentro de ese amor hacia mí, yo aprendo a cuidarme. Si yo me cuido, estaré más disponible para cuidar al otro, ¿no? Si yo me pongo unos límites internos que son sanos para mí y me protegen, yo sabré proteger al otro. Y cuando el otro se pase o no esté o no llegue, puedo comprender también qué ha pasado ahí, ¿no? Entonces,
yo creo que es un camino, es un poco un camino en doble dirección, ¿no? O sea, no es primero me quiero yo, creo que va a veces a la par, pero se va como aprendiendo. Pero sí creo que es súper importante, porque si no sabes qué pasa también, yo he observado, ¿no? También en terapia, por ejemplo, si no tenemos un amor mínimamente sano hacia nosotros, podemos crear amores que no son amores, que son dependencias, por ejemplo, ¿no? O sea, es como necesito llenar un vacío, necesito sentirme, no sentirme sola, y entonces me agarro a cualquier relación o me agarro a relaciones incluso que me hacen daño mucho, pero no puedo soltarlas, ¿no? Porque cubren una carencia que no sé cómo llenar, ¿no? O me mantengo en situaciones, bueno, estoy con esta persona porque la quiero mucho, no, pero no estoy solo o no estoy sola. Entonces ahí no hablamos de amor, o sea, podemos hablar de afecto, de cariño, o un nivel de, o un amor como más, no sé, quizá menos profundo, menos sano, ¿no? Cuando hacemos, yo siento un trabajo que lleva su tiempo y que no todo el mundo está disponible, también esto es verdad, ¿no? Pero cuando hacemos un trabajo en el que nosotros nos vamos de alguna manera completando a nosotros mismos y hacemos un trabajo de unión, tú que trabajas con yoga, ¿no? Y empezamos a estar coherentes, consistentes, armonizados, sintonizados en el centro, la relación amorosa cambia por completo, porque no hay una necesidad dependiente de satisfacer algo. Es como yo estoy completo, tú también, y desde ahí nos acompañamos y caminamos juntos, ¿no? Claro que esto es como muy bonito de decir, que no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil, pero creo que es algo como la parte más sublime del amor, ¿no? O las relaciones que al menos, por lo menos tener la intencionalidad o la aspiración de trabajar para conseguirlo, ¿no? Y yo creo que cuando hay relaciones así, que las hay, no hay muchas, pero algunas las hay, pues la relación es muy diferente. Es como un amor más sagrado, más sano, más consciente, que no quiere decir que sea perfecto, porque también hay conflictos, hay dificultades, hay discusiones, pero hay un balanceo diferente, ¿no? La relación cambia. Entonces, yo creo que ahí sí que me parece que es importante. Yo casi todos mis pacientes cuando vienen a terapia, yo lo primero que trabajamos o que veo es esto, porque veo que hay mucha necesidad mucha búsqueda en el otro, ¿no? De reconocimiento, de afecto, de, no sé, de que me miren, que todos tenemos esa necesidad de reconocimiento, lógicamente, ¿no? Pero a veces es desproporcionada. Entonces, si uno en un proceso terapéutico o en un camino de desarrollo personal que uno inicia individualmente o en un proceso de yoga o de meditación, que también son como caminos muy de transformación espiritual, se tiene como un objetivo estar en mí, estar bien alineada, completa, quererme de una forma respetuosa y sana, las relaciones con los demás van a cambiar, seguro. 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 Entonces a mí me parece un proceso muy, muy importante y a veces lo dejamos un poco de lado. No, lo importante es la relación con el otro, ser generosos, sí, claro, por supuesto. O sea, ahí no lo pongo en duda, ¿no? Pero ¿desde dónde somos generosos, no? ¿Desde dónde nos damos? A veces hay personas que se dan tanto que al final terminan en depresión porque se desdibujan en el otro, ¿no? Es como que pierden su identidad, desaparecen, se disuelven en el otro. Eso no es amor, eso no es amor. Sí, has estado hablando mucho como de relaciones, pues, o de dar o de dependencia, pero siento que, ¿no? Al principio, cuando hablabas de estos procesos, por ejemplo, en la meditación, cuando empezamos a ver las cosas venir y veremos cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, que a menudo nos es más fácil, eh, cuando vemos esas cosas venir en los demás, quererles también. O sea, que querer a otra persona a veces es más fácil que querernos a unos mismos, a nosotros mismos. Querer a los fallos de otra persona a veces nos es más fácil que querernos a nosotros, a nuestros propios fallos. Sí, eso es verdad también. A veces somos mucho más implacables con nosotros y somos jueces más críticos con nosotros que con los demás, ¿no? A veces tenemos un juez interno, vamos, despiadado, María. O sea, yo me encuentro con, ¿no? A veces con pacientes o con personas que tienen un discurso interno que es como, pero ¿cómo puedes tratarte tan mal, ¿no? O cómo podemos a veces tratarnos tan mal. No necesitamos a nadie de fuera, ¿no? Ya lo tenemos. Bien es cierto que, claro, esto tampoco viene de la nada.
¿no? Cuando hay un discurso interno internalizado tan crítico, normalmente ha habido un entorno en el que yo he incorporado, escuchado ese discurso, ¿no? Entonces, cuando la persona o las personas o los referentes que dejan de hacer el discurso se van, no importa, porque yo ya los tengo dentro, ¿vale? Entonces, esa Se parte mantiene hasta casi la voz, ¿verdad? O a sea, veces se mantiene. se mantiene como la voz, el tono, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y esa es la parte también muy traumática a veces, ¿no? Que es como que reverbera todo el rato, que nos cuesta mucho sacarla, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces somos más condescendientes con el otro, ¿no? Y con nosotros somos tremendamente duros, ¿no? Entonces, esa parte sí que a mí me parece muy importante dentro de este recorrido de querernos, ¿no? De aprender a ser los primeros en comprender. Hay una cosa también que esto se lo escucho mucho a mi maestro y me encanta, porque digo, pues qué listos son estos maestros, ¿no? Espirituales. Ellos dicen que tenemos que ser muy amables con nosotros, porque si no somos amables en todo lo que encontramos en nuestra mente o en nuestro corazón, no nos vamos a permitir ni siquiera reconocer nuestros defectos, ¿no? O sea, si yo tengo esta voz crítica, yo me exijo mucho, por ejemplo, pues los padres o los hijos con la maternidad, ¿no? Nosotros que somos dos mujeres, no sé si tienes hijos, pero bueno, la maternidad. Si yo me exijo mucho y yo me critico y yo no me doy, no tengo paciencia conmigo o no, o de alguna manera no me consiento fallar, si yo hago algo mal, no lo voy a reconocer, ¿no? Si yo tengo un juicio interno muy fuerte, ante cualquier fallo que yo tenga, yo voy a decir, no, esto yo no lo he hecho así, ¿no? ¿Qué me estás contando? No, yo estoy en otro papel porque yo soy una madre maravillosa, amantísima y que nunca me equivoco, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos a querernos, a ser amables con nosotras y no nos juzgamos tanto ni nos criticamos, cuando yo vea algo en mí que no me gusta, voy a ser comprensiva conmigo. Y al ser comprensiva conmigo lo voy a aceptar y al aceptarlo voy a rectificar, ¿no? Y voy a reparar y voy a acompañar a lo mejor a mi hijo, a quien sea, a mi familia, a mi pareja, voy a acompañar, oye, pues lo siento, ha pasado esto, voy a estar más consciente de lo que hago, de lo que digo. Entonces hay más campo para la reparación, ¿no? Desde la amabilidad, desde el Esencial, la amor. reparación es lo más importante. Total. Si estamos en la película de que somos maravillosas y no nos permitimos hacer ese juicio, o no juicio, sino esa visión, tener esa conciencia, no vamos a reconocer nada. Entonces, ahí también esa parte de querernos, ser amables con nosotros, nos abre una posibilidad de cambio y de transformación que de otra manera no nos la vamos a permitir. Y ponemos barrera, y ponemos distancia, entonces nos distanciamos de los demás, nos distanciamos de nosotros, estamos en la rigidez de, no, esto no es así, no, yo no soy así, no, pero volvemos a lo mismo, como que no nos damos espacio. Has hablado ¿no? de estas voces que a lo mejor nos han inculcado, ¿no? Pues las personas que, por ejemplo, pues nuestros cuidadores, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero también me gustaría que hablásemos de que hay una parte que además es parte de no solamente nuestra vida individual, pero como de nuestra sociedad. O sea, que sí que creo que vivimos en una sociedad de que el fallo no es aceptable, ¿no? Que tiene que ver con este tema que hablas de la reparación, de la culpa, que no contribuye a este amor propio y entonces a cómo nos hablamos con los demás. ¿Qué opinas de esto? Bueno, la culpa es una emoción que es una carga que tenemos el 99% de los humanos, yo creo. Fundamentalmente yo creo que hay una parte cultural también, ¿no? Hay una Por parte eso. cultural como judeocristiana, ¿no? Que de alguna manera hemos recibido, si no digo todos, casi todos, de mi culpa, mi gran culpa. Y entonces sí que creo que la culpa es una emoción, sinceramente, que no sirve para mucho. Porque creo que es importante reconocer las cosas, ¿no? Responsabilizarnos de lo que hacemos bien o no, porque todos nos equivocamos y tenemos el derecho a equivocarnos, la verdad, pero también tenemos la obligación de reparar cuando hemos hecho un daño, ¿no? Pero no es lo mismo hacerlo desde la culpa que nos victimiza, porque la culpa tiene una parte también de victimización, ¿no? Nos da como vergüenza, nos hace pequeños, nos hace sentir sucios o como avergonzados. Esa parte, que a veces se hace muy pesada, esa a veces es muy difícil de soltar, porque en las familias, a veces de una manera muy
ulterior, como muy implícita, no verbal, ¿no? Si no eres buena hija, si no cumples con las expectativas que tienen tus padres, a lo mejor no te lo van a decir, pero tú sientes que hay algo que no está alineado con lo que la familia espera, ¿no? Entonces, a veces va creándose como una culpa soterrada que pueda aparecer ese sentimiento en cualquier situación, ¿no? Pues que yo que sé, que mi madre está enferma, yo voy a cuidarla, pero siento que no hago lo suficiente, ¿no? Y estoy haciendo más de lo que probablemente pueda, pero da igual, es como una sensación pegajosa y como de chapapote que se nos pega y es como, nunca es suficiente, ¿no? Nunca es suficiente lo que hago. Y es verdad que ahí hay un nivel de exigencia, pues muchas veces social, cultural, ¿no? De cosas que tenemos que cumplir, que como no estemos atentos, invalida muchas cosas y nos como que nos erosiona emocionalmente, ¿sabes? Nos baja la autoestima, nos crea inseguridad. Esto es importante también como soltarlo, ¿no? O sea, no digo que no tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, pero no es lo mismo hacerlo desde la culpa o desde la sensación de que no estoy haciendo lo suficiente a hacer lo que pueda desde el corazón, desde el amor incondicional, desde el cuidado, ¿no? Te doy lo que yo puedo y ya, ¿no? Es como soltar algo y estar como en otro, internamente colocados en otro sitio. Que la culpa, esa sería para una charla entera, María. Entera, totalmente. Así, charla o curso de 20 semanas. Eh, sí. La Esto, culpa cuando tiene hemos mucho. empezado la conversación, ¿no? Hablando sobre tu libro, nos hablabas de pues, estas ganas que tenías a través de tu libro de volver a conectar con esa esencia nuestra, ¿no? Que se va como tiñendo y escondiendo debajo Sí, de capas de cosas que se van creando a través de los años. Y total. entonces me hacía pensar en las heridas, ¿no? En las heridas que vamos teniendo y creando, ¿no? Pienso en heridas físicas, pero son heridas por dentro. Y que las heridas son una gran parte de las capas que nos forman y además muchas de ellas hasta creemos que son como somos y nuestra personalidad y creemos que es nuestra identidad y no lo vemos como algo aparte que igual que vino podemos quitar. Esto, de esta manera que podemos verlas en este proceso, ¿en qué tipo de relaciones nos dirías tú es en las que nuestras heridas salen más a menudo? Pues yo creo que así en líneas generales en las que hay más afectos. O sea, cuanto más fuerte es el vínculo, cuanto más la relación vincular está más comprometida, yo creo que las heridas salen con más facilidad, ¿no? Bien es cierto que depende, si es una relación muy fuerte, con un vínculo muy fuerte y salen las heridas, a lo mejor la propia relación puede ayudar a reparar las heridas, ¿no? O al revés, a lo mejor hay relaciones que aparentemente son vínculos muy fuertes, pero no son sanas, ¿no? Entonces las heridas se hacen mucho más evidentes o mucho más grandes, ¿no? La relación de pareja, para mí quizás sea una de las relaciones en las que se ponen más evidentes las heridas, ¿no? Porque es lo que yo traigo de mi familia, de mi experiencia, la coloco en la manera que yo comienzo una relación de igual a igual con otra persona, que trae a su vez lo suyo de su pareja, o sea, de su mundo y de su familia biológica, ¿no? Entonces la pareja es como un banco de pruebas. Para mí la pareja se pone absolutamente todo encima de la mesa, porque se mezclan los afectos, se mezclan los proyectos, se mezclan las necesidades de cada uno, en una relación de igual a igual, en las familias también, pero en la relación de familias más vertical están los padres y están los hijos, ¿no? Entonces hay un poco de diferencia. Pero en las relaciones de pareja yo creo que es muy fácil que salgan, se disparen muchas alarmas, ¿no? Si yo tengo una parte traumática con un padre autoritario, pues a lo mejor si tengo una pareja que es más dominante o más controladora, pues me van a salir las alarmas. Si yo tengo una vivencia en mi casa familiar donde no me he sentido valorada o querida o me he sentido un poco descontada, si no me miran, no me atienden, no me dan las atenciones que yo necesito, me voy a sentir desprotegida, desatendida, no mirada en la relación de pareja, ¿no? Porque se mueven los afectos emocionales y el vínculo profundo se está moviendo a un nivel inconsciente que de alguna manera repetimos a veces patrones, ¿no? Personas maltratadas, que esto lo verás tú, hijos maltratados, es muy fácil que busquen relaciones de maltrato, Bueno, es ¿no? que eso es Entonces, donde quería ir, ¿no? O sea, que quería ir ese paso más atrás de
claro, ¿no? Gabor Mate, que es mi maestro, siempre diría, ¿no? Que no vamos a elegir a una pareja que no nos saque las heridas. Siempre elegimos a una pareja que nos saca las heridas. sí. Tenemos una especie de filtro. Yo creo que ahí se mueve, y eso es súper curioso, ¿eh? Es como, de alguna forma, aunque, a ver, si yo he tenido una relación familiar, ¿no? Donde yo he generado esas heridas afectivas o vinculares o relacionales, ¿no? Donde no me he sentido cuidada, donde me he sentido maltratada, donde he sentido que era menospreciada, humillada. Claro, ahí se mezclan las figuras parentales, que son súper importantes porque en teoría son nuestros protectores, los que nos tienen que cuidar y nos tienen que querer, pero se mezcla con el daño, con el dolor. Menuda mezcla. Eso es una cosa es como una bomba de relojería. ¿Qué es lo que pasa? Que yo integro a nivel mental, a nivel emocional, que el afecto y el dolor van unidos. Y cuanto más unido, más Mejor está relación. el... Exacto, ¿no? Entonces, inconscientemente vamos a atraer relaciones donde estas dos posturas tan encontradas estén vinculadas, porque aunque yo me sienta mal, es lo que yo reconozco de la manera que he sido amada, ¿no? Entonces, claro, ahí la mezcla es explosiva, porque por eso cuesta tanto salir del maltrato a veces, ¿no? Porque me es familiar y como además ahora yo soy adulta o adulto, yo siento que tengo el control. Cuando era niña yo no ponía a controlar a mi padre que me pegaba o a mi madre que me pegaba, que las madres también pegan, que hay un poco de todo. Yo tengo pacientes que han tenido maltrato de sus madres, o sea que el maltrato puede venir de cualquier género, ¿no? Entonces, si yo tengo eso integrado, yo soy niña, yo no puedo controlar eso, ¿no? No lo puedo controlar, pero cuando yo soy adulta, yo sí siento que puedo controlar al maltratador, por ejemplo, ¿no? Porque yo soy adulta. No, ahora yo soy yo quien controlo, pero no controlo. Al final es una ilusión, porque tampoco tenemos control, ¿no? Entonces, eso se mezcla mucho y en las parejas yo creo que es uno de los espacios donde más se hace presente y donde es más difícil salir de una situación de maltrato, por ejemplo, ¿no? Porque la normalizamos, nos resulta familiar y hay personas que se pueden pasar, yo he tenido pacientes, ¿no? 5, 6, 7, 8, 10 años en relaciones de maltrato. Y luego cuando ya han pasado el tiempo, ellas mismas dicen, ¿no? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿cómo he podido estar ahí? ¿No? Entonces, Pero esto porque no es, se dan cuenta a menudo, ¿verdad? no se dan Sí. cuenta y además al final te va minando tanto la autoestima, te va creando tanta inseguridad que tampoco hay fuerza moral ni emocional como para coger, ¿no? Impulso y salir de ahí. Es muy Y crees, de complicado. hecho, hasta crees que te lo mereces, ¿no? Que lo que te Sí, está ocurriendo no es malo porque es lo que te mereces, exacto. La ¿no? culpa, Siempre, ¿no? siempre me acuerdo de una conversación con Ana Bella, no sé si la conoces. Ana Bella trabaja con mujeres maltratadas. Ella misma fue maltratada y entonces cuando consiguió salir de esta relación donde no se daba cuenta que estaba maltratada, o sea que ella fue a la policía porque pensaba que no era legal que no dejaban separarse, pero no porque se daba cuenta de que la Era estaban, o sea consciente. que de que la estaban pegando, pero o sea que de casi muerte, ¿vale? Y entonces empezó a salir por la tele para hablar y no sé qué, y entonces, porque quería darle voz a todo este tema de maltrato y para que más mujeres pudiesen empoderarse y salir ya. Claro, Y me contaba de la cantidad de mujeres que le llegaban mucho tiempo después de que ella empezara a salir a la televisión. Dice, es que sabes lo que eran maltratadas ellas mismas y contaban como durante mucho tiempo la veían en la tele, ellas mismas siendo maltratadas pensando, pobre mujer, qué cosas más horribles le pasan. Como, qué horror lo que le está pasando a esta mujer cuando estaban viviendo ellas lo mismo, ¿no? O lo sea mismo. que muy a menudo cuando estamos en estas relaciones, como creemos que es lo que nos merecemos, como es a lo que estamos acostumbrados, como la principal persona con la que estamos hablando es con esta persona que nos está maltratando y nos dice es que esto es lo que te mereces, entonces nos lo creemos y se queda dentro nuestro, ¿no? Esta culpa y esta vergüenza que se queda dentro y lo difícil que es a veces reconocerlo. Sí, sí, súper, muy, muy difícil porque no te lo que tú dices, ¿no? O sea, tampoco hay una autoestima o una credibilidad hacia ti misma. O sea, tú sola te descalificas de alguna manera, ¿no? Es como, no, bueno, no pasa nada si yo dejo de salir, no pasa nada si yo me dejo de arreglar, no pasa nada si yo tengo que volver a casa pronto para preparar la cena a mi marido, no pasa nada si yo dejo de estudiar, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, que al final te vas quedando sin vida totalmente, ¿no?
Pero claro, es verdad que para eso tiene que haber ya una herida, lo que tú decías antes, ¿no? Tiene que haber una herida porque si no, no consientes eso. Una de las cosas que yo, por ejemplo, noto mucho en terapia, cuando siempre que viene un paciente, yo le hablo de esto, ¿no? Les digo que el primer paso que vamos a trabajar es aprender a querernos, ¿no? Cada uno con lo que traiga o con lo que veamos, ¿no? Y uno de los síntomas y de los como de los signos o las señales que yo siento que aparecen cuando un paciente está empezando a mejorar es que el umbral que tienen de exposición a situaciones donde no se sienten bien tratadas o bien tratados cambia radicalmente. ¿Sabes? Es como, esto ya no puedo con ello, digo, bien, ¿sabes? Es como, eso es bueno, o sea, empezamos a tener una sensibilidad y un umbral sensitivo que ya no consentimos ni que nos hablen mal, ni que nos traten mal, ni que tengan un mal gesto, ni que nos coarten nuestras aspiraciones o nuestros proyectos. Oye, que luego todo se puede consensuar, se puede hablar, se puede... Pero esa sensación de que me están como, ¿no? Reprimiendo, coartando, no me están tratando como yo siento, esto empieza a funcionar. Y ese ya es como el primer paso en el que un paciente o una persona en un proceso empieza a darse cuenta de que no, que es que me estoy dando cuenta de que esto ya no me vale, no lo quiero en mi vida. ¿Qué es lo que pasa? Pues que empieza a haber cambios de verdad. Personas que estaban, que ya de repente, pues esta persona me doy cuenta que no quiero que esté en mi vida, ¿no? O parejas que desaparecen, ¿no? O separaciones porque lo que hay, me di cuenta, abro los ojos, tomo conciencia que esta relación no me sirve, no es lo que yo busco, no es lo que necesito. O sea, trabajos a lo mejor donde tampoco se sienten cómodas porque han sido trabajos o profesiones que no han elegido, ¿no? Que han sido siempre pues en función de las necesidades, de las expectativas de la familia, de los padres, que esto pasa bastante, más de lo que podríamos imaginar, ¿no? Entonces, cuando ese umbral de querernos bien empieza a estar con un mínimo asentado, empiezo a tomar las riendas de mi vida y a decidir dejar, como yo les digo, es como cuando vas a un supermercado, a veces pongo el ejemplo, ¿no? En el supermercado hay de todo, ¿vale? Pero podemos llenar el carro con comida sana o podemos llenar el carro con comida basura. Yo elijo qué meto en mi casa. Pues las personas es lo mismo. Yo puedo conocer a un tío que me encanta, me parece no sé qué, que luego me doy cuenta que es un embaucador. Yo decido si le abro la puerta y le dejo entrar en mi vida o le dejo ahí, ah, bueno, sí, fenomenal, hola, hola, ahí te quedas, ¿no? Esa es nuestra decisión. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces para tomar la decisión de no te dejo entrar, hay que hacer un trabajo personal de saber qué es lo que yo quiero, necesito y hasta dónde yo me respeto. Si esto no está hecho, puedo dejar que se cuele en mi cocina cualquier tipo o cualquier tipa, me da igual, ¿sabes? ¿Cómo sé reconocer lo que sí, lo que no? Pues yo creo que es un momento en el que empiezas a estar sintonizada contigo, ¿no? A darte cuenta de lo que te lleva a tu centro, ¿no? Está como alineado, como en armonía con lo que tú estás sintiendo, con cómo tú quieres vivir, lo que te hace daño, lo que te hace bien. Y cuando empiezas a discriminar, porque a veces ni siquiera discriminamos lo que tú dices, que ni siquiera sabemos lo que es bueno o lo que no es bueno para nosotros. Pero cuando hay un trabajo en el que empezamos a tener ese nivel de profundidad, a conocernos, a estar sintonizados, a saber, oye, esto me hace sentir bien y esto me doy cuenta que no, que me desregula, que me crea ansiedad, porque también hay mucha desconexión con el cuerpo. Esto vosotros lo veréis con vuestras clases de yoga, ¿no? Si yo estoy desconectada de mi cuerpo, tampoco tengo información de lo que me hace sentir bien o no. Cuando empiezas un proceso de respetarte, de conocerte, empiezas a conocer tu cuerpo y qué es lo que te hace sentir bien, porque notas en tu propio cuerpo, ¿no? Las sensaciones. Si tú estás atenta a esas sensaciones, estás atenta a esas señales y empiezas a darte cuenta de que, oye, esto entra en coherencia conmigo, me sintoniza, me hace vivir armonizada y aparece algo que me desregula y que oye, esto, entonces identifico, lo reconozco y digo, no lo quiero. A veces me puedo colar, porque es como, ¿no? Que a veces pasa también. O podemos dejar entrar a alguien y tal. Pero si estamos en un proceso y estamos haciendo un buen proceso, incluso aunque dejemos que alguien se cuele, que oye, todo puede pasar, ¿no? También pasa, es más fácil que nos demos cuenta antes, ¿sabes? Es como, yo siento que es como
volver al centro. Yo siempre me gusta hablar como estar en el centro del corazón, ¿no? De ahí un poco también el libro. Si yo estoy en mi centro, claro que me voy a salir del centro, porque no es fácil estar siempre en el centro, a no ser que haya ya como un nivel de realización como los grandes maestros, ¿no? Pero no estamos ahí. Entonces, no se trata de estar siempre en el centro, se trata de saber cómo me siento cuando estoy en mi centro, identificar o darme cuenta cuando me salgo para poder volver lo antes posible. Entonces, eso es como, yo creo que tiene mucho de conciencia, ¿no? Estar conscientes, estar atentos, de conocernos. Hay un proceso para mí muy importante que es de autoconocimiento, ¿no? Cuanto más me conozco, en el buen sentido, conozco esto que decíamos, ¿no? Mis defectos, mis tendencias negativas, mis fortalezas, la manera en que mi mente gestiona, los patrones viejos que aparecen y se cuelan, ¿no? Que nos pasa todo el rato. Pero si yo reconozco esos patrones viejos se están colando y yo sé que ya no tienen sentido, también puedo crear recursos, movilizar pensamientos, emociones que hagan que eso vuelva a otro lugar y volver a mi centro. ¿Sabes? Es como un trabajo de transformación profunda que lleva tiempo y sobre todo yo creo que lleva mucha toma de conciencia y mucha comprensión, ¿no? Como mucha paciencia con nosotros. Y desde ahí todo lo que se mueve a medida que nosotros vamos trabajando todo esto, pues claro, la relación con los demás también cambia a mejor. Me gustaría que hablásemos, ¿no? Hemos estado hablando mucho sobre cómo el trabajo propio, la importancia del trabajo propio eh, y de conocernos a nosotros mismos, de aceptarnos, de vernos, de ver dónde, qué se mueve dónde, ¿verdad? Y luego el efecto que esto también puede tener en mis relaciones con los demás, por las cosas que me funcionan, que no me funcionan y dónde quiero poner mis límites. Me gustaría que mirásemos el camino inverso y el poder que tienen las relaciones para también ayudarnos a conocernos. Y cómo por ejemplo, ¿no? Pueden ser heridas, como por qué alguien te saca de quicio, o por qué alguien te atrae, ¿no? Y qué gran fuente de información es nuestras relaciones y nuestras reacciones a las relaciones para conocernos a nosotros mismos. Pues eso has dado ahí en el punto clave. Las relaciones son como un espejo que nos ponen constantemente en brete y que nos ponen constantemente, porque claro, yo me puedo observar mucho, ¿no? Pero al final lo que me hace trabajar es la relación con el otro. Total, ahí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Los maestros también cuentan un ejemplo que a mí me encanta y es como cuando miramos un espejo, ¿no? Estamos manchados de chocolate y miramos un espejo y entonces empezamos a limpiar el espejo, como si el espejo estuviera manchado de chocolate, pero la que estoy manchada de chocolate soy yo, ¿no? Entonces, al final el otro siempre es el que nos pone delante, porque es en la interacción, claro, lógicamente cuando salen las cosas, ¿no? Cuando nosotros estamos con nosotros mismos, sí, pero no es lo mismo. Luego hay que salir a la calle, ¿no? Y hay que relacionarse con tu hijo, con tu hija, con tu marido, con tu jefe, con tu compañero, con el conductor del Y autobús. con la dependienta, exacto, con alguien, o sea, que Exacto, alguien nada cercano, alguien que te encuentras 3 minutos. total. O con la cola del mercado que se te están colando o que llegas tarde y están ahí de cháchara a la vecina y ¿no? Y estás tú con el tiempo justo y ya te estás incomodando, ¿no? Como además vivimos en un mundo de la inmediatez, que yo esto me lo noto muchísimas veces. Voy a un sitio y es como que lo quiero todo rápido. Y yo a veces me digo, pero bueno, ¿tú de qué vas? O sea, que las cosas no son inmediatas, pero estamos acostumbrados ahora a que todo es así. Y yo lo noto que también hace que tengamos menos paciencia en general, ¿no? Queremos el resultado. El ordenador me pasa, tarda 30 segundos en arrancar, ya estoy dándole a la tecla, ¿sabes? Y es como, pero a ver, que no pasa nada. O sea, y claro, el otro nos pone todo el rato ahí, todo el rato. Cuanto más, hay un poco como lo de las parejas, cuanto más afecto, yo creo que más movida, ¿no? O sea, más nos enfrenta, más nos confronta. Porque al final están también como haciéndonos ver lo que nosotros no queremos ver, ¿no? O sea, realmente muchas cosas que nosotros nos tapamos, de repente el otro te dice, oye, que tú has hecho esto no sé qué, ¿no? Entonces es como, o lo aceptas y entras en una comprensión y en una, bueno, pues en una aceptación de lo que hay, o a veces nos centramos en la negación también y le colocamos la pelota al otro.
que eso es lo que solemos hacer. Normalmente es mucho más fácil hacer eso, Es ¿no? mucho más fácil hacer eso, totalmente. Entonces, esto, por ejemplo, yo ahí lo veo, yo vivo con mi hijo, ¿no? Tengo un hijo de 17 años. Y para mí está siendo de verdad, o sea, muchas madres lo dicen, pero es que para mí está siendo un trabajo con él, primero, pero conmigo misma, brutal, brutal. Porque al final yo me di cuenta de muchas cosas mías que coloco en él, ¿no? Y que son mías. Y entonces es como, a ver, ¿sabes? No es justo tampoco, ¿no? Entonces, esa es una manera, o cuando tienes pareja o cuando todo lo que sea, ¿no? Pero la relación con el otro es el entrenamiento mayor que tenemos. Y mira, los maestros espirituales siempre nos dicen que las personas son nuestros maestros. Antes decías, no, alguien me saca de quicio, ¿vale? Ellos nos dicen, si alguien te saca de quicio, pues a lo mejor lo has escuchado esto, ¿no? Nómbrale tu maestro de la paciencia. Porque es gracias a los otros, en realidad es gracias a los otros que nosotros podemos pulir todas nuestras emociones y condicionamientos. Si no se dieran esas situaciones, si no tuviera alguien que me saca de quicio, ¿cómo voy a cultivar yo la paciencia? ¿No? ¿Cómo voy a cultivar yo mi humildad? ¿O cómo voy a cultivar yo la generosidad? No puedo. Entonces, si lo miramos desde esta perspectiva, ¿no? Es como bienvenidos todos aquellos que están ahí para hacerme ver todo lo que yo necesito trabajar, ¿no? Mira, han salido como dos cositas aquí y allí que me gustaría que sacar una pregunta. Una observación con pregunta. Entonces, has hablado de ese el ordenador, ese que no contesta rápido, ¿verdad? Y esta capacidad que tenemos de ponerle la culpa al otro. El Y otro, estaba sí. pensando que cuando yo era pequeña, me acuerdo que cuando se rompía la plancha en casa, entonces mandábamos la plancha a arreglar. Y durante ese tiempo hablábamos con el vecino y decíamos, por favor, nos dejas tu plancha, ¿no? Y entonces nos dejaba su plancha 2, 3 horas al día, lo que fuese necesario, ¿no? Y entonces, pues todos los días ibas a por la plancha, volvías y te alojabas, volvías, ¿no? Y entonces hacías este intercambio sabiendo que a lo mejor al día siguiente, a la semana siguiente, a esta persona se le iba a romper el aspirador y de nuevo iba a mandar su aspirador a arreglar y durante esas 2 semanas que arreglaban el aspirador lo prestabas. El tema es que ya no arreglamos las cosas. O sea, que ahora No. ya cuando se te rompe la plancha, la tiras y plancha nueva. Se te rompe el aspirador, se te rompe el teléfono, ¡pup! ¡Pap! Nueva. Y yo creo que esto afecta a cómo nos relacionamos con las personas. Y tanto y un ejemplo claro es en las parejas, en nuestras parejas, ¿no? Que el concepto de trabajar en las relaciones, de que algo puede dejar de funcionar bien del todo, pero que podemos tomar el tiempo para arreglarlo, versus decir, ya esta pareja no me funciona, ¡pup! Voy a por otra. ¿Qué opinas? Pues yo creo que hay muy poca paciencia en las parejas y creo que se está yendo a un poco consumismo de tema de relaciones. O sea, yo creo que lo que dices es verdad que se está atendiendo a una sociedad en la que vamos a lo fácil. O sea, yo creo que vamos a lo fácil, ¿no? Cuando hay conflicto, cuando hay algo que hay que trabajar, cuando hay algo que produce roce, ¿no? Es como, no sé, no hay una capacidad de entrega, de comprensión, yo creo que esto falta bastante, ¿no? Estamos mucho en nosotros, hay mucho egocentrismo. Y eso me da pena realmente, ¿no? Porque ves incluso la gente joven también, ¿no? Con las aplicaciones, con esto de las aplicaciones, gente súper joven, veintitantos, de adolescentes de veintitantos años con el Tinder, como, no sé, como se dice en el apego como mariposa, ¿no? Que se habla en psicología, que es como que pico, 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 o sea, como que vinculo con muchas personas, ¿no? Pero con los niños, por ejemplo, que han estado en orfanatos o en centros, ¿no? Que no huérfanos, que tienen como muchos cuidadores, tienen como un apego así tipo mariposa, ¿no? Como que tienen muchos referentes, pero ninguno profundo. Pues yo creo que esto a nivel relacional en la gente joven se está dando mucho también, ¿no? Entonces, claro, yo creo que no se están preparando para tener relaciones profundas, vinculares, de compromiso, ¿no? Es como, ¿me sirve, no me sirve? A la primera dificultad, pues como un poco generacional. Los chavales ahora en general no tienen capacidad de frustración. O sea, a la primera de cambio, un trabajo, un estudio, una responsabilidad, se me pone difícil y la dejo. No, pues no lo necesito, no, pues ahora no voy, no, pues ahora, pues con las parejas es lo mismo, ¿no? No hay una
no hay una lucha, no es una generación que tenga que luchar por algo, ¿no? Entonces, la lucha es para todo, es para mantener una relación, para mantener un trabajo, para un proyecto personal de vida, y esto no se da, pero yo creo que tiene que ver mucho con esta sociedad de lo inmediato. Antes nosotros, vamos, que tampoco es hace tanto tiempo, tenías que ir a comprarte, yo qué sé, unas zapatillas, un vestido, cualquier cosa. Tenías que coger el autobús, te recorrías las tiendas, ibas a un sitio, ibas a otro, que no digo que ahora no haya gente que lo haga, pero te sientas en tu casa, pones el ordenador, mira, pim, 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 o sea, ha cambiado mucho esto, ¿no? Es a toque de dedo desde el sofá de tu casa, ¿no? Hace poco también unas enseñanzas que escuchaba un maestro que está en Valencia, en Alicante, de los Sakia, merece la pena conocerle, se llama Rinchen, Lama Rinchen. Eh, Había bueno, pues un practicante que estaba escuchando y decía de las enseñanzas, ¿no? De que ahora estábamos en una época muy difícil, que la sociedad muy cambiante, y él decía, como diciendo, mira, época difícil cuando tú estás viendo a un maestro desde el sofá de tu casa, no es una época difícil, ¿no? Antes, para hacer algo así, por ejemplo, tenías que viajar a India, tenías que ir a ver a un maestro, o sea, tenías que recorrerte medio mundo, ¿no? Era muy difícil acceder, te pongo un ejemplo, ¿no? A las enseñanzas, por ejemplo, de maestros espirituales o de lo que sea, que puede ser otra cosa, me da igual, ¿no? Pero ahora estamos acostumbrados a tenerlo todo fácil y encima nos parece difícil porque la sociedad es compleja y porque hay mucho estímulo. Yo creo que hay excesivo estímulo, pero para algunas cosas están generando una manera de actuar muy poco peleona, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, está todo muy a la mano. Entonces eso también, pues, en las relaciones de pareja se nota, como tú dices, ¿no? Termino una relación, no lucho por ella y yo me busco otra. Hay muchas mujeres en una aplicación, ¿cuántas? 50, 500 personas hay ahí accesibles, Es ¿no? interesante porque justo hoy estaba mirando a una señora que estudia el problema del privilegio. Y no, porque pues en trauma siempre pues hablamos pues el tema de privilegio y cómo eso te puede proteger del trauma. Pero esta señora se llama Neville, decía lo contrario. Y básicamente lo que dice es que estamos haciendo personas menos resilientes, menos capaces de afrontar problemas, ¿no? Y que Sí, entonces puede que le pasen menos cosas por este privilegio, pero por un lado bueno, es una combinación de hacerlo todo más fácil para estas personas, pero también tienes mucha presión cuando vienes de cierto privilegio, porque se espera que seas igual de bueno y de no sé qué, y es como muy exigente. Y entonces es esa presión por un lado y falta de herramientas por el otro que hace más difícil aquello. sí, yo creo que es verdad, que son como la generación de cristal, ¿no? Como se suele decir, les llaman un poco así algunos, ¿no? Y tienen esta parte. Y luego también hay otra cosa, por ejemplo, de los privilegios. Al final, si tú tienes muchas cosas a la mano y no tienes que luchar tanto por ellas, ¿no? Como no te tienes tolerancia a la frustración, también tiene una parte, genera mucha agresividad a veces, ¿sabes? O sea, que también hay cosas ahí con la gente joven y las nuevas tecnologías, por ejemplo, la manera en que se manejan las tecnologías, que es complejo. O sea, es verdad que les ha tocado una sociedad compleja. Yo creo que hay una parte demasiado estímulo, estamos sobreestimulados, todos en general, ¿no? De una manera o de otra. Es muy difícil filtrar la información, porque los chavales sobre todo, es muy difícil filtrar la información. Luego hay una parte también muy frágil, por ejemplo, con las redes, con esto de los likes, si me gustan, si no me gustan, ¿no? Lo que ponemos fuera, la imagen que damos fuera, ¿no? No es algo que tú te lo tengas que trabajar, como decías antes, con la pareja, ¿no? La relación vincular, el diálogo, la comprensión, ¿no? No es algo que yo me tenga que trabajar en una relación que sea querida o que sea aceptada o que esté integrada o que la relación sea sana. Todo este está en tener el Instagram, la foto, la cara, ¿no? Lo que yo marco, o sea, lo que yo expongo y según lo que me den, esto ya afecta a mi autoestima o no. Entonces, claro, es como muy burbuja. O sea, yo creo que es todo muy superficial, ¿no? Como mucho de una ilusión, pero no tiene un fundamento profundo. No sé cómo Claro, serán nuestros adolescentes y adultos, la verdad. sí, estaba Pero pensando en tu libro otra vez, ¿no? Y te lo pongo aquí para que la gente que se ha unido más tarde lo pueda ver.
despertar el corazón, el arte de quererse bien y esto que estás hablando de las redes. Primero, un dato que me está como rondando en la cabeza hoy, porque lo vi hace un rato en Instagram, cuando me estaba sobreestimulando, que decía que, que decía que, no sé si estaba solo en un estudio o en qué, pero que si te haces más de 3 selfies al día, tienes un trastorno. ¿Vale? Ya. Entonces, eso te lo pongo ahí para que hagas con ello lo que quieras. Voy a la segunda parte de lo que te quería decir, pero te dejo ya ese dato ahí. Y la segunda cosa es, ¿no?, que esta burbuja, esta foto y este like solamente está mostrando una parte de mí. Exacto. Y además, posiblemente no es ni una parte de mí. Posiblemente es una parte de lo que yo quiero que sea mí, pero que en Claro. realidad no es mí. Y entonces, en este proceso de quererme, eh, y, y también ser vista y querida por los demás, ¿qué rol juega esto? Pues juega el rol de yo soy querida a través de lo que muestro a los demás, que es la parte que yo quiero mostrar para ser querida. Entonces, esto es muy frágil. O sea, no es un amor hacia mí de verdad. O sea, yo necesito un reconocimiento, una admiración, ¿no? Un like del otro para yo sentirme que soy mirada y que soy reconocida, pero ¿en base a qué? A lo que tú dices, a una imagen que yo muestro, pero es una imagen sesgada, que todos podemos poner nuestra mejor cara, pero hay muchísimas otras facetas que no se cuentan, ¿no? Entonces, claro, eso es muy demasiado frágil. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que ahí, pues con esta necesidad de reconocimiento que todos tenemos, porque es una de las necesidades que todos los seres humanos tenemos, pero ponemos tanto peso en la necesidad de fuera. Por eso es tan importante es que a mí me parece esto un poco importante, lo de querernos bien, porque si yo me nutro y aprendo a nutrirme de verdad y a estar bien centrada y quererme, no digo que no nos vaya a gustar el reconocimiento porque lo necesitamos y es sano y es bueno, ¿no? Pero no condiciono mi vida ni me esclavizo a ese reconocimiento externo, que ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Entonces, empiezan los problemas sin redes, porque yo puedo tener una tendencia a estar siempre buscando el reconocimiento ajeno en mi vida cotidiana, social, con amigos, con trabajo o con lo que sea. Pero a través de las redes, cuando todavía la personalidad no está formada, por ejemplo, con los adolescentes, todavía tiene más peso, ¿no? Porque yo empiezo a integrar la mirada del otro como la base de la manera en que yo me miro a mí mismo. Entonces, esto es muy peligroso porque crea mucha dependencia, crea mucha fragilidad, crea eh, mucha inestabilidad, mucha imagen insuflada, ¿no? O sea, es como yo creo una imagen de mí y ¿dónde sostengo yo esa imagen de mí, ¿no? Entonces, es complejo y no es sano, ¿eh? Yo creo que hay una parte ahí que no es fácil de controlar, porque ¿cómo controlas esto, no? Yo creo que la manera es fundamentalmente en las familias y educacional, ¿no? O sea, que podamos acompañar a nuestros adolescentes, a nuestros hijos o a nuestros menores en los colegios o a que vayan construyendo una autoestima sana y esta manera de respetarse a nivel profundo de verdad, ¿no? No que se construya en base a la imagen que los demás, que yo quiero que los demás vean de mí y que yo quiero que se reconozcan de mí, ¿no? Eso es Sí, muy indeleble, eso no se sostiene. sí, es que es algo interesante, ¿no? Siempre que yo un día decidí que cuando iba a mirar las fotos de una persona, para mí es como me enseñan lo que les gustaría ser. O sea, qué es lo que quieren que la gente vea sobre y de ellos. O sea, que quieren que les vean, pues no sé, como buenas madres o como buenos yogis, ¿no? Porque tengo muchas cuentas de yoga que sigo, ¿no? O como, o sea, que ¿cuál es la parte, esta persona que está poniendo esta cuenta y que está poniendo sus fotos, qué es lo que le gustaría? ¿En qué está poniendo la importancia? ¿Verdad? Claro. Ahí es verdad que nos da datos de la persona, ¿no? De lo que puede ser importante para ella, y nos ayuda a ver un poco el perfil o investigar, ¿no? A explorar. Pero también es verdad lo que tú dices, ¿no? Es como... Eso, mira, también tiene, dentro del mundo espiritual lo llaman el materialismo espiritual, ¿no? Y es como trasladar todo el egocentrismo
que aparece a nivel social, a todos los niveles, lo traslado, por ejemplo, al mundo espiritual, ¿no? Entonces me da igual, o sea, yo estoy como alimentando mi ego de yogi, de meditadora, de lo que sea, o de maestra o de maestro, pero en el mundo espiritual, pero estoy con lo mismo, o sea, utilizo la plataforma de la espiritualidad, la plataforma del yoga, la plataforma de la maestría de lo que sea, para volver a caer en las mismas trampas, en las mismas redes del egocentrismo, ¿no? Entonces, somos así, Sí. María. En inglés me parece que es spiritual bypassing, es lo mismo, ¿verdad? Que spiritual bypassing, ¿verdad? Puede ser, sí, Sí, puede ¿no? ser. Como que lo escondo Bypass, detrás de espiritualismo, pero en exactamente. realidad estoy haciendo exactamente lo Lo mismo, solamente mismo. que le estoy poniendo un título más bonito y una imagen más bonita. Ya, es así, ¿eh? Yo creo que esto también es como algo que todos, y yo me meto también, tenemos que observar y intentar no caer, ¿no? Porque es muy fácil caer, porque es la tendencia que tenemos todos, ¿no? Sí, sí, es Entonces, una salida rápida, fácil, ¿no? Nos da sí. excusas, nos da, ¿no? Mm. Entonces, bueno, yo creo que si entramos en este camino del arte de querernos bien, es más fácil no caer en eso, que podemos caer, pero quizá podemos estar más atentas a cuando hemos Ujú. caído, ¿no? A Y saber es lo que reconocerlo. Estar exactamente, ¿no? abiertas a verlo y a reconocerlo. Es como cuando nos salimos del centro, es como lo que comentaba antes, ¿no? En el centro no vamos a estar nunca, por lo menos creo que es difícil al nivel en el que estamos, ¿no? Pero si nos salimos y nos vamos a esa, ¿no? Esa marea o esa ola de egocentrismo tal, nos podemos dar cuenta, uy, ya estoy otra vez ahí perdiéndome, ¿no? Y entonces puedo volver. Cuanto más estemos centrados y estemos más trabajados, yo creo que personal y espiritualmente, es más fácil que nos demos cuenta antes y es más fácil que volvamos antes, ¿no? Y tenemos más recursos para volver. También es verdad que hay veces que hay un ego espiritual, por ejemplo, muy sutil también, ¿no? Que puede ser ahí como muy engañoso, ¿no? Pero bueno, lo importante, mira, una de las cosas sobre el ego también interesante, ahora que he contado esto del ego sutil, los maestros espirituales nos dicen, que a mí también cuando lo escucho me encanta, lo he escuchado a varios, dicen, si quieres saber, si quieres reconocer a un buen maestro, observa su ego. Si tiene mucho ego, no es un buen maestro. Un maestro realizado de verdad no tiene ego. Cuanto más ego, menos realizado está. Eso es como, ellos nos dan esa pista, ¿no? Es como, un buen maestro no tiene ego. Sí, sí, totalmente. Qué gran trabajo el del ego. Sandra, me encantaría que vieses mi iPad que tengo aquí delante con todas las cosas que había pensado que podríamos hablar, pero Y vamos nada, a volar el tiempo. Bueno, hemos cubierto algunas de ellas, pero también has sacado otras cosas donde digo, tenemos que ir a por esta. Y entonces te quiero agradecer este momento para la gente que nos ha unido. Estábamos aquí para el club de lectura para mirar el libro de Sandra García Sánchez Beato, Despertar el corazón, el arte de quererse bien. Y es una guía fácil, práctica, escrita por una persona que es psicóloga y también, bueno, Sandra, que está aquí delante con nosotros, pero que es psicóloga y también está muy influenciada por el mundo espiritual, sobre todo el budismo, ¿verdad? Y entonces, y lo que me gusta es que es fácil y tiene esas dos partes como una claridad enorme y un corazón enorme. O sea que es una guía práctica, fácil de seguir y con meditaciones también que incluye, porque de hecho estamos hablando Sandra y yo para ver si hacemos un curso de cómo integrar la meditación en terapia, porque es una parte importante, ¿no? Y con lo que hemos estado hablando hoy, tanto de la relación terapéutica es crear esta relación sana con la otra persona, con el terapeuta, pero integrar la meditación realmente también es crear ese espacio para empezar a crear ese espacio interno de esa misma relación sana, ¿verdad? De esa relación terapéutica interna. sí, Entonces, la meditación es un camino súper poderoso para un proceso, puede ser de terapia, puede ser de desarrollo personal, que cada uno elige su camino, ¿no? El yoga es muy terapéutico, o la meditación en sí misma, o un camino, pues hay mucha gente que hace muchos cursos, que hace muchos talleres, ¿no? No necesariamente tiene que ser a través de un proceso terapéutico.
Entonces, la meditación a mí me parece muy interesante porque lo que nos hace es que nos permite, o sea, un proceso personal, de desarrollo personal, nos conecta con el conflicto, digamos, ¿no? Con esto que decimos, lo que tenemos que mirar, lo que nos produce, pues, estar en relaciones que no nos hacen bien, o lo que nos hace engancharnos en las relaciones con los demás, o sea, toda la parte como de la neurosis, del nudo, el nudo del conflicto, ¿no? Cada uno los nuestros en mayor o menor medida, ¿no? Y la meditación, la práctica de la meditación, lo que nos hace es, nos acerca a observar la mente, la verdadera naturaleza de la mente. Y la verdadera naturaleza de la mente no es el conflicto. Entonces, cuando tenemos las dos visiones, ¿no? Vemos aquí el conflicto, pero es como el cielo y las nubes, ¿no? El cielo sería como la mente y las nubes serían los conflictos, que a veces hay algunos que son algodonosas, preciosísimas, maravilla, qué nube tan bonita, ¿no? Que pueden hasta tener imágenes de animalitos y de cosas, ¿no? Y otras nubes horribles, que son como las que llevamos últimamente, por lo menos en Madrid, negras, que nos ha llovido muchísimo, ¿no? Como, así como si fueran sólidas, ¿no? Una cosa como muy pesada. Pero ninguna de las nubes forma parte inherente del cielo. Esto es lo más importante. Entonces, si nosotros descubrimos a través de la meditación que la mente es nuestra verdadera naturaleza y en esa naturaleza hay luminosidad, hay compasión, hay un montón de cualidades inherentes a esa luz interna y esa bondad innata, estamos más predispuestos o estamos más cercanos a poder descondicionar o liberar todos esos nudos de conflicto porque sabemos que detrás de todo eso, como el contenedor, digamos, la profundidad de la mente interna, es absolutamente pura y luminosa y es nuestra esencia. Esto es lo que a mí me parece maravilloso. Entonces, en la meditación observamos ese espacio y al observarlo nos desidentificamos del conflicto. No somos el conflicto. Pensamientos, emociones, sensaciones, proyectos, imágenes, todo esto está constantemente moviéndose en nuestra mente. Todo el rato, todo el rato, todo el rato. Pero si se mueve todo el rato, quiere decir que eso no lo somos, no somos nosotros. Porque si no, ¿cuál sería? Pues el pensamiento bueno, el malo, el negativo, el de hace 5 años, el de hace 10, el de hace 2 minutos. No, no somos eso. Entonces, si nos vamos entrenando para desidentificarnos de todo eso, empezamos a darnos cuenta que hay un espacio interno maravilloso con el que tenemos que conectar. Y de ahí sacamos mucha fuerza, porque esa es nuestra verdadera esencia. Entonces la meditación nos ayuda a conectar con eso. Me parece un recurso maravilloso, sí. Bueno, lleva miles de años, o sea, ahí, ¿no? Está ahí para nosotros realmente. Sí. Muchísimas gracias, Sandra. Voy a poner aquí el libro y así lo podemos poner también en la portada de este directo. Muy bien. Y nada, te agradezco un montón el haber estado con nosotros hoy, haber compartido tanto y habernos hecho pensar tanto. Ha sido un privilegio tenerte entre nosotros aquí. Muchísimas gracias a ti, María, de verdad, por tu invitación. Espero que a la gente, creo que han puesto alguna cosa, pero es que no lo he podido leer. Sí, he ido mirándolo, ha habido personas que iban conectando con lo que íbamos diciendo y lo que decías, y, o sea que sí, bien. Vale. Pero bueno, esta persona, gracias a los que habéis estado en directo, gracias a los que lo veis en diferido. Muchas gracias. Y gracias a ti, Sandra. A los que habéis estado ahí por participar. Gracias, María. Estamos en contacto. Un abrazo. Gracias a ti.